los trenes de pensamiento y la estructura de pensamiento son totalmente diferentes si tú estás hablando en inglés, hablando en español, hablando en portugués, hablando en alemán, las estructuras de pensamiento son totalmente diferentes. Recordemos que el lenguaje estructura nuestra realidad. Ujú. Entonces, si utilizamos un filtro específico, veremos la realidad de cierta forma interactuaremos con ella de forma diferente que si usamos otro. Entonces, De a nivel hecho, de... hasta donde, perdóname, hasta donde yo sé, el aprender un nuevo idioma hace que pienses distinto. Hay una reorganización neuronal ahí, y entonces que si somos de habla hispana y ahora aprendemos inglés o francés, ahora vamos a pensar diferente. Esto es cierto. Totalmente cierto, porque Ok. además se desarrollan áreas nuevas para el cerebro. Y fíjate qué interesante. Cada idioma nuevo que aprendes crea una nueva área del cerebro. Wow. No compartes la misma zona para el inglés, español, el francés, etcétera. Para todos los idiomas no compartes la misma área. ¿Utilizas ciertas estructuras en común? Sí, pero se almacena en lugares distintos. Y lo impresionante de esto es que yo viví una experiencia cuando tenía 5 años donde me subí a un carrusel y la viví en español. Cuando empiezo a contársela a mis amigos en inglés, comienzo a resignificarla desde el nuevo filtro. Y entonces Ujú. tengo conexiones diferentes al mismo recuerdo y me siento diferente si la estoy narrando desde el inglés que si la estoy narrando desde el español. Esa Eso es, interconectividad es impresionante para el cerebro, porque estamos hablando de verdad estamos viviendo, interpretando la realidad de forma distinta. Entonces, cuál es mi experiencia acompañando a las personas que están realizando esta transición cultural? O bueno, que están pasando por el duelo migratorio, por el, ¿no?, el síndrome de Ulises o como quieras llamar. He notado que hay una resistencia a veces, a mí me ha tocado de forma frecuente, no estoy diciendo que sea la norma, con respecto a incorporar el nuevo idioma. ¿Por qué? ujú. Si acabamos de decir que estoy viviendo un duelo de todos mis referentes a través de los cuales definía mi realidad y a partir de eso me definía yo, ¿qué es lo único que no he perdido? Mi Mi idioma. manera de comunicarme, claro. Entonces, además de eso, el decir, me ha tocado que me dicen, Manuel, pero es que yo hablaba inglés, te juro que yo hablaba inglés. Y ahora cuando llego acá me siento que no hablo inglés. Y es más, trato de practicar y no me sale. Te presento a tu sistema aferrándose como desesperado a un punto de referencia que dice, no me quites este, no seas mala onda, ya me quitaste todos estos, no me quites este, por favor. Y aquí es donde repito la sugerencia. Es muy importante que haya contención y compasión de nosotros hacia nosotros durante la transición. No caer en este tema del autocastigo, del es que no sirvo, es que no puedo, estoy fallando, pensé que era mejor, pensé que iba a ser más rápido, etcétera. Porque el choque que estamos viviendo a nivel biológico, ¿no? A nivel biológico, a nivel alimentación, a nivel Ujú. respiración, a nivel hidratación, a nivel sueño, a nivel inmunológico, a nivel psicológico, a nivel afectivo, a nivel social, a nivel espiritual, es brutal. Entonces, necesitamos mucho apapacho y mucha contención. Y parte de ese proceso es decir, iré incorporando el idioma a mi ritmo, a Claro, mi tiempo. Conozco claro. personas que dicen, no, ya, rápido, lo más rápido posible, solo música en inglés, solo hablar con personas en inglés, todo series en inglés, ya se acabaron los subtítulos, todo en inglés, o en francés, en el caso de que sea la parte francesa. Bueno, estoy hablando de Canadá, pero puede ser cualquier idioma. Um, y lo que ocurre es que de pronto caen en una depresión profunda. Wow. ¿Por qué?
porque están forzando al sistema. El sistema tiene un ritmo de adaptación. Así como cuando te vas de un clima frío a un clima cálido, hay un periodo de adaptación en el que tu sistema vuelve a adaptarse a los nuevos márgenes de temperatura. También lo existe a nivel lenguaje, lo existe a nivel un montón de estímulos. Entonces, no forzar el proceso de adaptación. Si bien ya es suficientemente inmersivo, fuerte, crítico, no lo hagamos más difícil. ¿Qué piensas, mi hermano? Pues es que me hablas de cosas súper maravillosas, ¿no? Y muy conflictuantes, desde luego. O sea, son maravillosas desde el punto de vista nerd científico, de wow, todo eso pasa en la cabeza, pero vivirlo debe de ser un verdadero calvario. Cuando te quería recomendar una película que se llama Arrival o La Llegada en español. Es una película que lleva este asunto de la reconexión neuronal por el idioma a un extremo muy, muy, muy grande. Es dificilona, se la recomiendo a la audiencia. La premisa es básicamente esto: una persona, a través de aprender un idioma nuevo, un idioma alienígena, puede empezar a viajar en el tiempo y recordar lo que todavía no ha vivido. Es una peli, es de autor, es difícil, es lenta, es así de esas de, ay, no ha pasado nada, ya me aburrí. No, se los digo para todos los cinéfilos, pero denle una oportunidad, te la recomiendo ampliamente porque está muy bien documentada con este aspecto, ¿no? De Arrival. Ahora, Recomendación aceptada. eh, ahora, mi amigo, me agarro de donde yo pueda, el idioma está así bien terrible, pero vamos a suponer que empiezo a comunicarme ya, empiezo a poder estar como que nivelado, pero ahora, ¿cómo me siento yo capaz de ser, de tener poder, de poder estar en una sociedad en donde ahora mis referentes visuales en cuanto a mis congéneres son bien distintos? Yo pues llegué a un país nuevo, todos son güeritos y altos y me siento prieto, moreno y feo. ¿Qué onda? ¿Qué hago? ¿Cómo me acepto ahora en esta nueva realidad? Súper. Aquí estamos hablando, va de nuevo, dentro de las variables que habíamos dicho son, de entrada está el ¿Idioma? tema del idioma, Sí. también está el tema social, ¿no? Está el tema cultural, ¿no? Y está el tema del rol, de mi rol. Entonces, el primer tema, el tema del idioma es vamos poco a poquito, suave, suavecito, ¿de acuerdo? El segundo paso que yo tocaría es el tema del rol. Bien. Rol es, yo en mi país hacía esto. Uh-huh. Yo tenía una tienda, yo era médico, yo era ingeniero, arquitecto, lo que sea, ¿no? Publicista, y de pronto llego a un país en donde puede ser que haya logrado llegar al nuevo país realizando funciones similares. Este es el caso, por ejemplo, de muchos desarrolladores de software con los que he trabajado, ¿no? Que se movieron a Estados Unidos y aquí a Canadá porque son posiciones muy demandadas, ¿no? También estoy hablando, por ejemplo, a enfermeras, en general profesionales de la salud física, que son muy demandados, por ejemplo, aquí en Canadá. Entonces son enfermeros, son médicos, expertos, por ejemplo, en el tratamiento de ciertas afecciones muy específicas, que incluso técnicos en urgencias médicas son muy requeridos aquí en Canadá. Entonces llegan a realizar su misma función. Entonces, pero no funciona igual el sistema. Aunque voy a realizar técnicamente las mismas funciones, no las realizo de la misma forma que las realizaba en México. Mis Claro. parámetros de ejercicio profesional cambian. Entonces, esa es una variable. La segunda variable es, no, yo era médico y ahora tengo que entrar en limpieza, que eso es Ujú. algo que pasa mucho, por ejemplo, con las personas que vienen, bueno, que van incluso a Estados Unidos o que vienen aquí en Canadá. Son personas que en México tenían maestrías, doctorados, que tenían un cierto status quo y que lo sueltan para venir aquí con una expectativa de mejorar su calidad de vida y que en el proceso tienen que empezar desde abajo. Entiéndase Claro. que tienen que empezar con 2 o 3 trabajos operativos ¿no? En cadenas de comida rápida, en limpieza, en construcción, etcétera. ¿Qué ocurre aquí? Bien,
Aquí hay una separación entre el ser y el hacer. Es decir, no somos lo que hacemos. Ujú. Si la persona, si la persona está acostumbrada a estar fusionada con lo que hace, cuando se da este movimiento, esta transición, ahí hay una crisis. Porque si yo era el ingeniero tal, el arquitecto tal, y de pronto soy el que limpia los baños, genera una crisis, ¿no? Entonces, si estamos fusionados con lo que hacemos, comenzamos a sentir que perdimos valor. Que lo pasa lo mismo con los jubilados, ¿no? Igualito, es exactamente el mismo fenómeno. Entonces, aquí, ¿cómo transitamos este proceso? La mejor forma de transitarlo es el conscientemente empezar a recordar la razón por la cual estoy viviendo el proceso, ¿no? Es decir, yo acepté que me iba a quitar mi bata, que me iba a quitar mi toga, que me iba a quitar mi traje y corbata de la función que sea por esto. Es decir, estoy viviendo la consecuencia de una decisión y listos, no es permanente. Claro. Nada es permanente, ¿no? Entonces, aquí el proceso nuevamente es un proceso de compasión y de amor. Ahora, inevitablemente en este proceso viene el tema ya sea del síndrome del impostor o este tema de la inferioridad cultural, ¿no? O visión del vencido, si lo quieres ver así. ¿Qué significa esto? Significa justo lo que me estás mencionando del chin, ahora me veo rodeado de de pura persona blanca, ¿no? Caucásicos o nunca, por ejemplo, en México no es tan frecuente el estar rodeado de otras culturas, entiéndase la asiática, ¿no? Entiéndase la árabe, entiéndase ¿no? Las balcánicas, entiéndase la europea, entiéndase la africana, entiéndase, etcétera. No es tan frecuente. Entonces, el llegar aquí e interactuar, ¿no? Con el indio, interactuar con el africano, bueno, con la ascendencia africana, interactuar con el asiático, ¿no? De cualquiera, interactuar con el nórdico, con el europeo, genera un choque, porque comienza esta parte de la comparación, ¿no? ¿Qué hacemos con ese proceso? Voy a regresar sobre mis conversaciones de Libera tu Poder. Ujú. Estamos en un proceso de redescubrimiento. Va de nuevo. Ya me salí de mi zona de conocida y me movieron no a mi zona de aprendizaje, sino a mi zona de riesgo. Ujú. Todos mis referentes se movieron. Mientras mi cuerpo está tratando de adaptarse biológicamente al nuevo contexto, mi psique también está tratando de redefinirme. Y entonces, ¿qué hago? Aprendo a jugar. Jugar significa aceptar la posibilidad de que la nueva faceta que se va a construir es desconocida para mí. Es decir, estoy diciendo no, yo soy así, yo soy ¿no? Yo soy mis roles, yo soy mi trabajo, yo soy mi posición, yo soy así, yo soy mi cultura, yo soy mi familia, yo soy así, ¿no? Bien, esto se va a sacudir. Y entonces aquí es donde puedo decir, no tengo ni idea de cómo voy a salir de este proceso transformacional. No sé cuántas cosas voy a mover de lugar y voy a empezar a dejar que todo esté. Es Ujú. decir, parte de lo que nosotros somos es que somos multifactoriales y Claro. o sea, tenemos muchos niveles y muchas facetas. Si yo me defino desde una sola faceta, esta faceta se va a romper cuando yo llegue al nuevo lugar. Ajá. Pero si yo permito la coexistencia de varias facetas simultáneamente, la transición va a ser más suave. Es decir,
Puede ser que yo diga, yo soy re guadalupano en México, pero si vieras que soy, me encanta celebrar el Año Nuevo chino, soy los dos. Te digo algo, en México yo soy de los tacos, pero en Estados Unidos soy de las costillas, ¿no? Claro. ¿Qué crees? En México soy súper conservador en estos aspectos, pero ¿sabes qué? En Canadá soy súper liberal, ¿no? En México, en mi contexto, no podría relacionarme de la misma forma con ciertos bagajes culturales o económicos o religiosos o lo que sea. Pero ¿qué crees? En Europa no me cuesta. Y entonces, si el conflicto comienza cuando me exijo el tomar una postura. Ah, no, uno u otro, ¿qué soy? Dame la definición clara, conceptual, rígida. Ahí es donde comienzo a mutilarme y lastimarme porque estoy tratando de empaquetar todo lo que yo soy en una definición pequeñita. Pero Ujú, si yo digo, es que soy todo, puedo ser súper conservador y tradicional en mi país y puedo ser súper liberal y relajado y exploratorio y hedonista en otro. Soy ujú. las dos, ¿no? Y entonces soy súper apegado a mis amigos en mi país, pero ¿qué crees? Soy bien holgado y bien desconectado en el nuevo. O mi apellido en mi país es súper importante. En el nuevo, mi abolengo es irrelevante. Ujú. Y soy las dos, no perdí ninguna. Entonces, parte de la mejor forma de acompañar a las personas en este proceso es cuando viene el tema del chin, pero es que tienen una cultura y ellos son mejores que yo, será, y entonces, ¿cuál es la mejor cultura? Pero entonces voy a tener que perder lo mío para agarrar lo nuevo, y entonces este proceso de confusión se puede trabajar desde es que no estás perdiendo para agarrar, estás integrando cosas nuevas en tu cara, te estás sumando facetas, no tienes que escoger una u otra. ¿Qué piensas, mi hermano? Sí, este asunto de la polaridad es, pues nos lo han programado mucho, ¿no? O es blanco, o es negro, o es frío, o es caliente, y siempre polaridad, ¿no? En lo que quieras. Si vas a estudiar artes, no puedes estudiar ciencias. Si vas a estudiar medicina, no puedes ser escato o punqueto, lo que quieras, ¿no? Si vas a estudiar abogado, tienes que llevar traje y no puedes llevar tenis. Estamos en polaridad absoluta. Y aquí el mensaje, si te capto bien, es olvidemos la polaridad y empecemos con las dualidades, ¿no? Empecemos a sentirnos que somos todo, Sí, porque bueno, como tú dices, ya en el momento en el que hablemos de espiritualidad, pues veremos que todas las posibilidades de todos los seres humanos que han existido, pues están ahora aquí presentes, ¿no? En mi cuerpo, en el cuerpo de quien nos esté viendo, en su mente, y no es que tengamos que elegir, se puede de todo. Eh, Ahora, supongo que mientras más pronto llegue yo a la conclusión, como tú dices, de eso, más fácil me va a ser mimetizarme y sincretizarme con el nuevo ambiente, ¿no? Sabiendo de que, pues aquí se comen costillas, como dices, pues vamos a entrarle las costillas. Y si no me gustan, pues habrá otra cosa que sí me guste, ¿no? Y muy probablemente yo les pueda parecer muy interesante a las personas con las que conviva, como a mí me puede parecer interesante lo que me tengan que decir, y sí, me sacaron de mi zona de confort. Aquí no hay conversaciones si la Chivas o el América. Aquí la conversación es otra, pero tengo la capacidad de aprender y de nutrirme y no siempre tengo que opinar, ¿eh? Porque supongo que una de las primeras maneras de integrar a lo nuevo es escuchar, es ver y absorber antes de tener yo que decir, ¿no? Creo que ese sería un buen tip. ¿Qué opinas de eso, mi hermano? me encanta tu tip y déjame sumarle algo más. Por favor. Si yo llego a esta conclusión del, a ver, espérame, no tengo que escoger, no tengo que ser uno u otro, puedo ser todas, ¿no? Eso significa que hay un montón de otras facetas que pudiera ser que yo no he descubierto. Y entonces, desde esta parte del llego al nuevo contexto sintiendo que tengo que demostrar quién soy,
eso me va a poner, me va a llevar derechito a una tristeza, me va a llevar a la ansiedad, me va a llevar a la sensación de fracaso, me va a llevar ahí derechito. ¿Por qué? Porque es que no tienes nada que probar. Esta es una creencia limitante y bastante neurótica. ¿Por qué? Porque si yo llego, siempre puedo conversar a nivel del me gusta, no me gusta, no Claro, lo conozco, enséñame. sí, como un niño. Muchas, Eso es lo que haría un niño. como un niño, mi hermano, exactamente, que es justamente el conectar con la curiosidad y con la creatividad en lugar de conectar con el miedo. Claro. Entonces, si conecto con el miedo es un, ¿qué van a pensar de mí? Y entonces si no hablo bien inglés, se van a burlar, me van a juzgar, me van a rechazar, y, no, no, y entonces, y todo ese ruido, ¿no? Y es que si no lo hago bien porque estoy con puros alemanes, estoy con puros, ¿no? Españoles, estoy con puros gringos, estoy con puros canadienses, y ay, es que ellos son mejores y por... ¿no? O es que vamos a salir, chin, pero es que ellos son más altos y yo no sé, y es que ellos son más, no sé, lo que sea, sus cuerpos son distintos, su color de piel distintos, lo que sea. Um, el convivir con todo eso y sentir que tengo que competir me va a hacer entrar en una crisis, porque no es competencia, no Y es porque no un, voy a ganar. no voy a ganar. De lo que se trata es, a ver, exploremos cómo me siento en este nuevo contexto. A ver, llego a un nuevo lugar y en ese lugar ya no hay Chivas contra América, ¿no? Chivas de América para nuestro auditorio de otras partes del mundo, pues bueno, son dos equipos de fútbol muy comunes en México, ¿no? Muy famosos en México. Entonces, sobre las divisiones y esas no tengo ni idea, ahí sí les voy a quedar a deber de qué división y qué cosas son, pero son muy famosos. Entonces, a lo mejor aquí, voy a hablar desde mi experiencia, aquí es hockey. Y yo no tengo ni idea de cómo se juega el hockey, cuáles son las reglas del hockey. Y no tengo ni idea de cuáles son los equipos predominantes o los más famosos o los predilectos del público. No lo sé. No conozco la cultura del hockey. ¿Qué hago? Me acerco con curiosidad. En lugar de tratar de llegar diciendo, yo también sé de hockey, me quiero demostrar como un experto, o tratar de llevar a las personas al terreno del fútbol, a lo mejor que es el de que yo manejo, o el del béisbol, o lo que sea, pues simplemente es un, a ver, observo un partido y de entrada veo si le entiendo, no le entiendo, me gusta, no me gusta, etcétera. Y luego acercarme a mi cuate de al lado y decirle, oye, ¿cuáles son las reglas? Yo no puedo investigar en Google, pero el objetivo es vincularme con la otra persona desde el guíame, ¿no? Um, cuando le pides a una persona, guíame a través de tu cultura, va a haber personas que te van a dar un tour maravilloso del, mira cómo mi cultura es maravillosa. Uh -huh. Va a haber otros que te van a decir, mi cultura es un asco. Mira, te voy a enseñar por qué te voy a dar toda la justificación de por qué mi cultura es un asco. Y con todas estas impresiones, vas a empezar a formar tu propio criterio. Y desde ese criterio vas a poder incorporar lo que te haga sentido, ¿no? Y dejar pasar lo que no te haga sentido. Y entonces resulta que comienzas a meter cosas nuevas, incorporar cosas nuevas, y eso te hace todavía más amplio, más extenso. Entonces, yo te diría, el proceso del uno, entender que no tienes nada que probar. Nada. Este tema del, chin, pero es que mi familia va a pensar que, y es que va a decir que, y si fracaso, y si lo logro, y si no lo logro, y si lo... Eso es ruido mental. No te suma al proceso para nada, y de hecho te resta. No tienes nada que probar. Y listo. No tienes un yo que demostrar. Tienes un yo que descubrir. Ante la pregunta del ¿quién soy yo en este nuevo contexto? La respuesta es no sé. Descubrámoslo, porque a lo mejor a esta versión le gustan cosas completamente diferentes
al que le gusta, es al que le gusta a mi yo de México o a mi yo del país que seas, ¿no? ¿Qué piensas, mi hermano? Pues suena más tranquilizador, ¿no? Es más lindo creer que pese a que tengo que pasar por un periodo de adaptación, lo puedo pasar sufriendo Así es. o lo puedo pasar con una curiosidad, lo puedo pasar viendo qué es lo nuevo que hay y a ver qué museos hay, en el caso de que te gusten los museos, si te gustan los deportes, bueno, como dices, el hockey, a ver, bueno, eso cómo se hace y está padre porque ahí hasta está permitido que se agarren a trancazos dentro del partido y entonces está bien, ¿no? Aparte, bueno, la gente, como dices, ¿no? La gran mayoría de las personas les encanta compartirte su cultura, les fascina. A mí ¿Para bien o para mal? exacto, para bien o para mal. O sea, les fascina decirte que el país está horrible porque está en depresión y la economía, o que te dicen, no, es que aquí tenemos la mejor hamburguesa del mundo. Es muy bonito eso. Y desde el lado, desde la compasión, ¿no? Desde el hecho de decir, estoy como niño nacido al mundo. Y ponía el ejemplo hace ratito del niño, porque el niño es bien padre, ¿no? Un niño de cierta edad, antes de estar tan contaminados, llegan y te preguntan, hola, y tú dices, hola. ¿Cómo te llamas? Y pues le dices tu nombre. ¿Y qué haces? Y le dices qué haces. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué aquello? Y a lo mejor se puede poner a ver un partido de fútbol y no se va a tratar de meter a hacer las expresiones que un adulto haría para integrarse. Es decir, todos gritan, yo también grito. Nadie grita, yo tampoco grito. El niño se va a quedar ahí observando, viendo, se va a espantar cuando todo el mundo salta del gol, va a estar nada más observando. Y creo que esa es una conducta estupenda para enfrentarse a un nuevo ambiente, ¿no? Para absorberlo. Eso sería lo que yo aportaría desde Que el de lado de hecho la lo que docencia. estás, que de hecho lo que estás diciendo, mi hermano, es que la persona se salga de su cabeza y se conecte con la realidad. Wow, qué bonito. En lugar de pensar lo que está ocurriendo, porque el pensar me va a llevar, lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal, lo voy a lograr, no lo voy a lograr, pero entonces, ¿quién soy? ¿Soy respetado? ¿No soy respetado? ¿Me van a juzgar? ¿Me van a rechazar o no? Y entonces, eso es puro ruido. En lugar de eso, conectarte con lo que efectivamente está ocurriendo. Y de eso que está ocurriendo en tu realidad, ¿con qué me puedo conectar que yo disfrute? Y aquí doy otro tip. Así como hablé de los antojos y encontrar estos elementos que nos nutren, ¿no? Sin importar el lugar en el que estemos, o así como hablé de los rituales que me permiten tener ciertos elementos que no cambian, ¿no? Y que me dan una cierta estructura y estabilidad, también puede ocurrir en este proceso. Es decir, no es que nos conectemos con el fútbol, no es que nos conectemos con nuestra profesión, no es que nos conectemos con nuestra familia, no necesariamente. Es nos conectamos con lo que nos hace sentir, nos conectamos con lo que nos hace, lo que nos detona en nosotros. Entonces, resulta que si yo soy súper fan del fútbol del América o del que sea, ¿no? Y vengo a un país como ejemplo Canadá, donde es el hockey, aquí puede ser que yo disfrute el fútbol, porque el fútbol se conecta con mi historia y con mis recuerdos de cuando yo veía el partido con mi tío, mi papá, lo que fuera, ¿no? Cuando fui la primera vez con mis amigos al estadio. Puede ser que esté conectado, pero no significa que no pueda sentir pasión y que no pueda sentir conexión y pertenencia a través del hockey. Y entonces esto no me va a dar lo mismo que esto. No estamos buscando sustitutos. Importantísimo. Quiero ponerle marcatextos negritas Subrayados. subrayado. No busquemos sustitutos. No es un, antes me gustaba el fútbol y ahora tengo que encontrar el sustituto y como no hay fútbol me conectaré desde el básquet. No es desde ahí. Es, ¿qué me daba el fútbol? ¿Y cómo puedo detonar esto aquí? Porque puede ser que lo que esto, que era el fútbol, acá se convierte en ir a escalar. Puede Ujú. ser que se convierta en ir a pescar. Puede ser que se convierta en un, no sé,
poner una banda, ¿no? Y tocar música. Es decir, busquemos cómo detonar esas emociones y esos pensamientos y esa creatividad y esa conexión que tanto nos funcionaba en nuestros países de origen, que también nos hacían sentir en estos nuevos contextos, encontrar qué espacios, qué círculos de personas, qué, ¿no? ¿Qué recursos tengo disponibles para detonarlos? Dentro de las estrategias que podría compartir es un uno. De entrada puedes acercarte a comunidades de tu nacionalidad, si Claro. así lo decides. No es obligatorio. Ajá. Este tema del, ay, pero yo ni quiero conectarme con otros, no sé, de mi nacionalidad, pero tengo que hacerlo. No, aquí nadie tiene que nada. Conozco personas que no, que logran una mejor transición desconectándose por completo y primero conectándose con la cultura local y posteriormente sí ya conectando nuevamente con los lazos del país anterior. No le funciona a todos. Acuérdense que no hay fórmulas absolutas para todo o para todos. Entonces, um, busquemos estos espacios o estas actividades. Otro ejemplo serían la religión. Ujú. Ah, ese es súper fuerte, sí. Conozco personas que estando, por ejemplo, en México, he trabajado mucho con mexicanos, que en México eran católicos y que curiosamente se pudieron reconectar con la fe desde una religión diferente en Estados Unidos. Conozco a muchos que soltaron la religión católica y conectaron con la mormona o conectaron con la protestante de una forma muy padre y que pudieron encontrar nuevamente este espacio eh, de pertenencia, de apapacho, de cuidado, de respeto, de acompañamiento y al mismo tiempo un espacio en donde poder conectar con la espiritualidad y con la fe, ¿no? Otro tema, comida. Conozco personas que la comida era un factor muy importante en sus países de origen y que a partir de la exploración de otras comidas encontraron nuevos favoritos. Ejemplo, conozco personas que salieron y decían, a mí no me sacabas de la pancita, a mí no me sacabas, no, del mole, a mí no me sacabas de, no, el arroz con frijol. Y ahora resulta que son enamorados de la comida india Ujú. o de la comida china, ¿no? Es decir, no se trata de sustituir, se trata de expandir nuestras definiciones y nuestros detonadores hacia otros campos, ¿no? La sexualidad. Conozco personas que en sus países de origen estaban muy conectados con la sexualidad de una forma. Ejemplo, trabajé con un matrimonio que en México tenía un esquema muy tradicional, que cuando llegan a los Estados Unidos conectan perfectamente con el ambiente swinger y viven su sexualidad de forma maravillosa, placentera, positiva, enriquecedora. Entonces, Ah, exacto, no se trata del lo que yo era en mi país, tengo que reconstruirlo en el nuevo país. No, no, no. ujú. Es, yo era una versión mía en mi país y ahora voy a construir, puedo construir una nueva en este nuevo espacio a mi medida. Y aquí es donde viene la parte bonita. La parte bonita es, se puede interpretar como una pérdida o se puede interpretar como una oportunidad para volver a escribir la historia. Y aquí hay algo interesante, que es, muchas veces las personas, cuando pasan este proceso del duelo, más o menos 3 meses, ¿no? Del irse desconectando gradualmente de algunas cosas, y cuando viene este proceso de readaptación y de reestructura que puede durar hasta 6 meses, um, se dan cuenta que la razón, o sea, muchos se movieron por deseo, por Claro, aventura, otros se sí, movieron por necesidad. sí.
Pero hay un punto en donde las personas hacen una conexión bien bonita y la conexión es, sin importar si fue por necesidad o por exploración o por aventura, tuve la opción de no hacerlo. Si decidí hacerlo, es porque muy profundamente creo que puedo. Claro, Muy clavado inconsciente en lo más interno, hay una vocecita que me dice, puede ser que esté difícil, pero creo firmemente que podemos lograrlo. Y para poderte conectar con esa vocecita, justo es importante el decir, puedo soltar la versión anterior y construir una nueva, ¿no? No se trata del salir de una estructura que no necesariamente me quedaba tan holgada, no necesariamente era tan a mi medida, y ahora voy a construir esa misma en el nuevo país. Y pongo un ejemplo. Conocí a un chico, bueno, trabajé con un chico en México y en México pertenecía a una comunidad religiosa muy rígida, muy rígida. Llega a Estados Unidos y literalmente replica la misma estructura y viene al espacio terapéutico diciéndome, ya no aguanto, ya me acordé por qué había salido yo de México, porque ya mm, no quería yo eso y lo volví a construir acá. Y en su momento mi respuesta fue, qué bueno que ya te diste cuenta. Tienes dos opciones. La primera es, te puedes volver a cambiar de lugar y con tu aprendizaje no volver a cometer lo mismo, no volver a hacer lo mismo. O la segunda es, rompe en ese nuevo mismo lugar con todos esos vínculos y claro. atrévete a construir unos nuevos. ¿Qué piensas, mi hermano? Pues que son procesos súper distintos a un montón de niveles, ¿no? Y más aparte, si le sumo mis propias creencias, pues se vuelve todavía más difícil o todavía más fácil, ¿no? Dependiendo. La cosa sería estar completamente abierto al cambio, a la integración de nuevas cosas y que, como dices, no significa perderme o dejar de ser yo, ¿no? Significa ser alguien más grande, más inteligente, con más cultura, con más herramientas. Que justo se trata de esto en las charlas alquímicas, ¿no? Del crecimiento personal, de poder ser completos, de poder estar más amplios, de poder ser más felices, más integrales con respecto a nuestra vida cotidiana, ¿no? De eso se trata y bueno, un cambio de país creo que es una oportunidad Maravilloso. enorme para hacer eso, pero es una prueba muy difícil en las mejores de las condiciones, porque tú estás hablando de que tenemos la oportunidad de ir a escoger una hamburguesa o de conectar con gente para el hockey, pero la parte donde viví condiciones infrahumanas para poder llegar a otro país en donde deja hablar el idioma, no sé ni hablar el mío, porque estoy en condiciones en donde mi educación no fue buena, donde a duras penas sé hacer una cuenta matemática y donde lo único que puedo aspirar es a hacer mano de obra, ¿no? A un trabajo de manos. Y eso debe de ser 500 millones de veces más difícil, ¿no? Afortunadamente muchos lo logran y bueno, pueden mandar dinero para acá, pueden construir casas para allá y al cabo de las generaciones pues integran a comunidades donde replican su cultura, porque esas son las comunidades al menos latinas en Estados Unidos, llámese Miami, llámese Los Ángeles, en donde tenemos el barrio latino, donde replicamos al 90% nuestras condiciones de nuestro país y ahora sí ya somos los reyes del mundo y bueno, implica malinchismo, implica un montón de cosas. ¿Qué podrías aportarnos al respecto, mi amigo? Tocas hay un tema bien interesante, que es las personas que tienen que moverse por necesidad y que no necesariamente tienen los recursos disponibles para hacer su proceso de transición más suave, ¿no? Am, ¿Cuál sería ahí mi comentario? Al final, todas estas personas que migran por una necesidad, la mayoría de las veces, no digo siempre, pero la mayoría de las veces, llegan Uh -huh. acompañados de personas en situaciones similares y llegan a comunidades o a grupos con necesidades similares. Algo que yo he notado es que
Los migrantes, por ejemplo, que llegan a Estados Unidos, casi siempre llegan a integrarse a grupos ya existentes, a lo mejor con quienes van a compartir dónde vivir, a lo mejor con quien van a distribuirse los gastos de comida, a lo mejor, etcétera. Entonces, lo que yo he notado es que curiosamente cuando la persona, por ejemplo, se va de migrante, a lo mejor ilegal, ¿no? De México a Estados Unidos, y que va a llegar a trabajar, a lo mejor en el campo o en la construcción o en la limpieza, llegan y casi siempre, uno, van acompañados, dos, llegan a grupos de personas en donde a lo mejor van a vivir un montón de personas en un mismo espacio, eh, y donde van a estar hacinados a lo mejor, donde pero por lo menos van a compartir gastos y también van a dividir, por ejemplo, comida. Entonces, ¿qué ocurre? En esos espacios se construye una comunidad. Entonces, las condiciones son muy difíciles, pero tienen un poco más de no perder el contacto con su cultura o con ciertos códigos sociales o con ciertas dinámicas que los reestructuran. Entonces, a lo Claro. mejor están cambiando de escenario, pero, y aquí pongo dos cosas distintas. Una cosa es la persona que a lo mejor en México trabaja en el campo y que decide irse a Estados Unidos y que cuando llega a Estados Unidos trabaja en el campo, ¿no? Entonces, literalmente lo único que hacen es cambiar de escenarios porque tampoco es como que tenga mucho contacto con las personas angloparlantes, con los americanos, no Claro. necesariamente. Entonces, Sí, hay comunidades enteras en Miami que no saben hablar inglés. así es. Y hay muchas veces hasta su capataz o su jefe son mexicanos también o son latinoamericanos, hablan el mismo idioma y tienen ciertos puntos en común culturalmente hablando. Entonces, en este caso, al menos ese proceso es ligeramente, ¿no? A nivel social, a nivel cultural, ligeramente más suave. No estoy hablando a nivel de condiciones, porque me queda clarísimo que a nivel de condiciones el cambio es brutal, ¿no? Ahora, una vez que se establecen en el nuevo lugar, sí logran empezar a ampliar su círculo donde ya empiezan a convivir con el mexicano que ya lleva más años, que habla un poco más de inglés, que ve diferentes oportunidades, empieza a adquirir nuevas habilidades, empieza a expandirse en cuanto a lo mejor su visión, empieza a probar cosas nuevas, etcétera. Y también algo que he notado en este tipo de transición es que este tipo de personas muchas veces incluso pueden replicar su alimentación. Ujú, ujú. Estoy hablando al 100%, pero hay muchos Claro, elementos que sí se logran replicar. Ahí literalmente cambiamos a lo mejor un poco, ya no tiene la sazón de la mamá, ¿no? Pero por lo menos puede comer elementos parecidos. claro. Ahora, normalmente quien se va a la aventura o quien se va como profesionista no se va acompañado. A veces se lleva a la familia, pero a veces ni eso. Y donde llega, no necesariamente hay un grupo que lo ayuda a integrarse. Entonces, Ujú. cada una de las variantes tiene su reto, ¿no? Claro. Pero en términos generales se va a reducir a lo mismo y a lo mismo significa, uno, o sea, el no intentar construir mantener la misma versión de uno mismo en el primer contexto que en el segundo. Entonces, ese es el primero, ¿no? Segundo, o sea, en este proceso de exploración, en este proceso de crear, de construir esta nueva faceta, también está el proceso de cambiar paradigmas, cambiar creencias, porque el contacto con otra cultura, sí o sí, modifica nuestras creencias, modifica nuestra cosmovisión y la forma como nos relacionamos con la realidad. Es Claro. interesante, pero las personas con las que yo he trabajado, que son migrantes de México a Estados Unidos y de México a Canadá, muchas veces nunca hubieran acudido a procesos terapéuticos en México. Fue hasta que llegaron a un contexto donde el proceso terapéutico está normalizado, Claro.
que decidieron acercarse a un espacio. O este tema, por ejemplo, del conectarse con una religión diferente o con una fe diferente o con la sexualidad de forma distinta o con la abundancia de forma diferente. He trabajado con personas que, por ejemplo, en sus países de origen, tenían que sí o sí vestirse de cierta forma, usar cierto tipo de accesorios o tener cierto tipo de a lo mejor recursos, entiéndase el auto, la casa, etcétera, Ujú. para sentirse parte de la comunidad o sentir que eran alguien. Que cuando llegan a estos nuevos espacios se desprenden de ese tipo de paradigmas. Lo mismo ocurre con la sexualidad, incluso la alimentación. He visto personas que a lo mejor en sus países de origen, y estoy hablando, viene a mi mente una Ujú. persona del norte, ¿no? De Sonora, que era así, carnívora, carnívora, porque la carne asada estaba metida hasta lo más profundo de su ADN, y que Ujú. cuando llega a Estados Unidos decide cambiar por completo esa conexión y se vuelve vegana. Wow, Que hacer eso en su contexto original habría resultado impensable. imposible, claro. Entonces, lo que yo he notado de que es como lo bonito que yo veo es, uno, noto que la persona que se avienta, sí es cierto que puede ser por necesidad y porque de plano no ve otra opción, pero Ujú. profundamente sabemos que siempre tienes la opción de decir no. Claro, Porque hay claro, muchas personas que, aunque están en la necesidad, dicen, no, yo hazle como quieras, yo no me voy. ¿No? sí, Y que aquellas que deciden lanzarse a la aventura, o sea, que ellas dos tienen algo en común y lo que tienen en común es muy dentro de ellos, saben que pueden. Se sienten lo suficientemente poderosos o poderosas para reconstruirse. Y siguiente, ujú, noto que hay una expansión, hay un periodo de crisis y aquí lo importante durante el proceso de crisis es, no es la crisis, es cómo se trata la persona durante la crisis. claro, Si se da lo que necesita, estoy hablando de alimentación, estoy hablando de esparcimiento, estoy hablando de relajación. Y yo sé que esto pudiera generar un poco de ruido porque a veces cuando la persona llega, lo único que hace es trabajar y trabajar y trabajar. claro, claro, Pero eso no significa que no haya ciertos momentos donde la persona pueda escoger entre descansar, ¿no? Y hacer alguna otra actividad. claro. Entonces, habrá que darse también los espacios de descanso como los espacios de socializar o de explorar o de jugar y sobre todo de aprender, ¿no? Em, y por último, el tema de las emociones es, va a haber muchas emociones durante el proceso. No nos peleemos con las emociones. No es un, Claro. si estoy triste, está mal que esté triste. Hay algo mal conmigo porque estoy triste. Si estoy enojado, hay algo que está mal porque estoy enojado. No, es, puedo reconocer que estoy triste o reconocer que estoy enojado y dejar que la emoción esté y no necesariamente tratar de eliminarla, no necesariamente tratar de curarla, no necesariamente tratar de cambiarla, Ujú. porque es un proceso. Entonces, si nos respetamos y no nos hablamos feo y nos damos la contención y el apapacho que necesitamos durante el proceso de transición, vamos a llegar mucho más rápido a la etapa donde conectamos con la creatividad y con la apertura y con el aprendizaje y con la flexibilidad psicológica. ¿Qué piensas, mi hermano? Es muy bonito eso y tienes razón, ¿no? Independientemente de las causas de la migración, y va a haber quizá aquí algunos detractores que digan, no, es que no tenían opción y la gente se va porque se está muriendo de hambre y no había opción. La realidad es que al menos para mí, supongo que para ti también, siempre hay opción y siempre hay otra, siempre hay algo, ¿no? A menos que tengan una pistola en la cabeza y los rapten, pues ese ya es algo distinto. Pero si dicen, bueno, me voy a enfrentar a cruzar el río, cruzar el desierto con este pollero al que le tengo que pagar $10,000, que yo no sé de dónde lo saqué, pero creo que puede estar mejor para ella. Es una decisión a final de cuentas muy difícil, muy fuerte. No sé lo que vivan para toda la gente que esté por ese proceso y que ya haya salido, que tenga un dispositivo en la mano y que nos esté viendo, pues mis más profundos respetos y admiraciones Mis por haber respetos. decidido eso. Es algo que
que de verdad es mucho poder y mucha garra y mucho entereza la que se necesita para eso, mis respetos, y qué bueno que ya tengan la oportunidad de tener pues un teléfono, una pantalla con internet para poder estar viendo esto, ¿no? Qué padre. Y hay un fenómeno que se desprende de allí. Aquí en México, lo explico más o menos, tenemos un término mal empleado desde mi punto de vista, pero tenemos un término llamado malinchismo. El malinchismo hace referencia a que nosotros mismos, los mexicanos, nos denigramos a los demás mexicanos por ser mexicanos, ¿no? Es decir, que no estamos de acuerdo con nuestra propia cultura y unos se sienten superiores a otros, pese a que tengamos pues la misma sangre opositiva en las venas, ¿no? Hay veces que cuando este fenómeno ocurre, cuando una persona migra a países de primer mundo, empieza a haber un algo en el que empieza a denigrar su cultura de origen. Mucho pasa en Miami, mucho pasa en Los Ángeles, que es con lo que más o menos podría yo hablarte de lo que he observado, en donde no, ya somos de Estados Unidos y vamos a votar por el presidente que quiere eliminar a todos los latinos, ¿no? Porque ya no somos latinos, ahora ya tenemos sangre azul. ¿Cómo ves esto, mi amigo? ¿Cómo se explica? ¿Qué pasa? ¿Está bien? ¿Está mal? Yo sé que ni está bien ni está mal, pero me entiendes. Ajá. Claro, mira, mi comentario sería, dentro de este mismo proceso, lo que yo he notado es, hay personas que se van por el yo tengo una versión que ve las cosas de una forma en mi país y lo que hago es tratar de trasladarla a mi nuevo contexto. Y entonces sigo viendo la realidad desde el mismo lugar, sigo teniendo los mismos valores, con las mismas rutinas, lo único que hice fue cambiar de escenario, ¿no? Esa es una variante que he visto. También he visto variantes, justo como la que estás describiendo, donde la persona llega al nuevo espacio y rompe por completo con todo lo anterior. Y entonces se reconfigura desde un lugar tan distinto que ya no tiene nada en común con la otra versión. Y ese es un ejemplo de lo impresionantemente flexibles que somos como seres humanos y que a mí me parece maravilloso. Entonces, si a esa persona le hace todo o sea, si desde este nuevo yo, desde esta nueva perspectiva, visión, cosmovisión, le hace sentido romper por completo con lo anterior, yo diría, adelante. Lo es, si eso le funciona, si eso cuida sus valores, si eso le hace sentir que se cuida de mejor manera, que se respeta de mejor manera o que ocupa un lugar que disfruta ocupar en la realidad, yo diría, adelante, totalmente respetable. Bien conozco a otras personas que lo que hacen es que cuando se trasladan, lo que ocurre es que integran las dos y que se pueden mover libremente entre una y otra sin mayor tema. Eso es lo que llamamos flexibilidad psicológica. Llegamos al contexto y me adapto sin problema al contexto original y me muevo al nuevo contexto y me adapto sin ningún problema al nuevo contexto. Y aunque pudieran ser muy diferentes, perfectamente conozco los códigos y las dinámicas a tal nivel que puedo adaptarme a una u otra. Y yo llego a mi pueblo natal y vuelvo a ver béisbol con mi abuelo y vuelvo a hablar de la misma forma en la que hablaba hace 10 años, ¿no? Y sigo y disfruto la comida como la disfrutaba antes y volvemos a ir a la misma iglesia a la que íbamos y todo funciona igual y lo disfruto. Pero cuando estoy acá, ni voy a esa iglesia, es más, voy a otra, ¿no? Y ni como eso, como algo totalmente diferente, ¿no? Y etcétera. Entonces, es más, aquí yo tenía una función y aquí tengo otra. Aquí tenía yo a lo mejor una profesión y aquí tengo otra, ¿no? Aquí me vinculaba con la abundancia de una forma y acá de otra. Acá me vinculaba con la sexualidad de una forma y acá de otra. Y puede moverse de una a otra. Y yo diría, no hay respuesta correcta, no hay camino único, cada quien construye su verdad. Y yo diría lo que le funcione a cada quien. Ahora, dentro de este comentario, yo diría, eh, siempre y cuando no transgredas o no lastimes a otro.
Claro. ¿no? Tengo todo el derecho de decir, ¿sabes qué? Ya me moví a Estados Unidos, por lo tanto soy americano y por lo tanto ya me di cuenta que todos los latinos son un problema y ya no quiero vincularme con ellos. ¿Está bien? Hasta ahí Y vamos voy bien, a sí. votar por el presidente que va a cerrar las fronteras para que ya no vengan todos esos delincuentes. Está bien, Ujú. pero de eso a actuar de forma violenta con una persona latinoamericana, a lo mejor en un restaurante, hay una gran diferencia, Claro. ¿no? Este tema que mencionabas del malinchismo, yo te puedo decir, a menos en lo personal, a mí no me ha tocado. Yo no he tenido, yo he tenido la suerte en la que no me he conectado desde ahí. Lugares a donde yo he ido y que he tenido el contacto con otros mexicanos, he sido muy bien recibido, he sido muy apapachado, muy cuidado. Eh, Se me han acercado recursos, se me ha acompañado casi, casi durante mis procesos de integración. Entonces, sí he notado que el mexicano puede construir comunidades de mucho cuidado, de mucho cariño y de mucho apoyo fuera de México. Ujú. Así como se hace dentro del país, fuera. Pero sí es cierto, y eso ya no hablo desde mi experiencia, sino de lo que he escuchado en el espacio terapéutico, que también como nos traemos tradiciones y apapacho y cuidado y bla, también nos traemos drama. Es decir, también he escuchado de que las mismas novelas que ocurren en las dinámicas en México, en la familia, entre vecinos, entre compañeros de trabajo, se replican en contextos distintos, en contextos nuevos. ¿No? Y volvemos a caer al tema del chisme, y es que tal me dijo, que tal no, que no te juntes con tal, porque no sé qué, y entonces empieza la exclusión y empieza, no, porque tal no tiene el nivel socioeconómico, tal, porque no tiene. Entonces, sí sé que es real, sé que existe, a mí no me ha tocado, y lo que hacemos es, al final nuestra realidad es resultado de nuestras decisiones y Desde de luego. nuestras acciones. Entonces, si yo me moví de mi país, llego a uno nuevo y me estoy dando cuenta que la dinámica con los que son de mi mismo país es de drama, yo tengo la decisión si me voy a vincular con ellos desde ahí o no. Ujú. Perfectamente puedo ir a las carnes asadas los fines de semana y no participar en la dinámica de chisme. Y si eso me coloca en el centro, ¿no? De toda la comidilla de chisme, y si eso genera un montón, pues entonces si ya no me siento a gusto ahí, pues puedo retirarme y construir un espacio diferente. Claro. Tal vez eso implique el construir un espacio diferente con personas que no son de mi país de origen. Bueno, es parte de la transición. Y ahí yo voy a tener que tomar la decisión porque no somos víctimas. La decisión es, ¿me quedo en ese grupo solamente porque comparto nacionalidad con ellos, aunque no lo disfrute? ¿O mejor suelto esa parte de la nacionalidad y me conecto con otras personas de otras nacionalidades, pero con las que me vinculo desde un lugar que me cuida más? Y ahí está la decisión. Y entiendo que ninguna de las dos va a ser perfecta, pero ahí es donde estoy cuidando lo que para mí es importante. ¿Hace sentido, mi hermano? Sí, tiene todo el sentido del mundo. No, no querer adecuar, ¿cómo te diré? No querer adecuar las condiciones que están ahí a las de nosotros, nada más porque sí, porque entonces estaríamos destruyendo la cultura que está allí. Y no tenemos ningún derecho a destruir nada, ¿no? Ni nuestra cultura es mejor, ni la de ellos es peor, ni viceversa. Supongo que todas las culturas tendrán puntos muy positivos para el desarrollo humano y otras culturas tendrán puntos no tan positivos para el mismo desarrollo, ¿no? Y un poquito de respeto está bien. Es como que si yo te invito a mi casa y de repente pues entras y dejas el piso todo manchado porque no te limpias los pies a la entrada y empieza a tirar cáscaras de plátano y entonces dices, espérate, pues claro que no te voy a querer latino, árabe, español o quien sea si vienes a ensuciar mi casa, ¿no? Y por el contrario, pues si estás aquí y te comportas eh, con actitudes positivas para el grupo, pues bienvenido, ¿no? Supongo. Y también está la otra, que en algunas otras ocasiones le hemos platicado, lo has dicho en cuanto a que las cosas que ocurren a mi alrededor las juzgo a partir de mi interior. Y muy probablemente
muchas personitas que nos estén viendo cuando se han sentido juzgadas o minimizadas por el color de su piel, por su estatura, por su color de ojos, es decir, se han sentido víctimas del racismo, muy probablemente ha sido su percepción de las cosas y no necesariamente porque alguien esté ejecutando una acción racista. No sé qué opinas al respecto, mi amigo. Creo que podría ser incluso un conjunto de las dos. Es decir, puede ser un tema del efectivamente hay conductas, ¿no? Racistas, discriminatorias, pero también puede ser que no haya conductas y que yo las esté interpretando así desde mis temas personales. Am, Me queda claro que el racismo y la discriminación son muy reales en el mundo, ¿no? En mi caso personal, me ha tocado vivirlo, ¿no? En algunas partes del mundo sí he sentido esa discriminación y ese racismo, pero al final yo tengo dos opciones y la primera es, me puedo pelear contra esa persona desde la mentalidad del tú estás mal, yo estoy bien. Tú deberías aceptarme porque eso es lo correcto y si no o sea, me puedo meter desde ahí, con lo cual no sé qué voy a lograr, porque la persona no va a cambiar porque yo se lo diga ni porque yo me peleé. Simplemente el decirme, Claro, él tiene tanto derecho a que yo no le caiga bien, ¿no? Como cualquiera. Entonces, simplemente el decirle, mira, y normalmente eso es, o sea, en los momentos en los que me he sentido en esos contextos en los que me siento discriminado, en los que siento que se está ejecutando un acto racista en mi contra, pues lo que yo normalmente hago es, uno, acepto que me incomoda, no me peleo, no es como de, no, no me tiene que incomodar, acepto que me incomoda, acepto que me irrita y tengo dos opciones. La primera es, puedo quedarme, ¿no? Y seguir haciendo lo que estoy haciendo en ese momento y aceptar esa incomodidad, o puedo irme a otro lugar y ya sé que ambas me van a hacer sentir incómodo. El quedarme me va a hacer sentir incómodo porque la cercanía con esa persona pues me lleva a este ruido mental del, ay, él quién se cree y no sé qué y debería y no debería y está mal, ese ruido mental. Y del otro lado, si me voy, también ya sé que me va a generar ruido mental, ¿no? Ay, ¿por qué te tienes que ir tú? Que se vaya él, porque no sé qué, no vas a dejar de hacerlo, porque él va a controlar tu vida, etcétera. Entonces, escojo en ese momento cuál es cuál es la alternativa que cuida más lo que yo estoy necesitando en ese momento. Y acepto el ruido mental que va a venir en claro, consecuencia. Ya sea me quedo y asumo el ruido o me voy y asumo el ruido, ¿no? Entonces, y también, o sea, creo firmemente que si a donde sea que yo vaya, me encuentro racismo, creo que hay algo que revisar, ¿no? Porque si yo no estoy, es como las personas que donde quiera que estén son atacados, donde quiera que estén son traicionados, donde quiera que estén son juzgados, donde quiera que estén, mm, ahí estoy empezando a notar un patrón y ya no es un patrón externo, más bien es un patrón interno. ¿Por qué? Porque todo contexto tiene personas que se quieren vincular desde el afecto, desde el cuidado, desde el cariño, desde la curiosidad, desde la expansión, como también personas que lo que buscan es separarse, ¿no? Evitar lo nuevo, evitar lo extranjero, evitar lo extraño, incluso alejarlo o prohibirlo. Hay de los dos. Entonces, ya claro. si estás topando frecuentemente con uno o con otro, pues yo más bien te diría, creo que eso habla de tu nivel de conciencia y de trabajo personal. ¿Qué piensas, hermano? Sí, definitivamente. Pues es que esto es el común de todas estas charlas, ¿no? Como tú siempre terminas, el nivel de conciencia determina tu realidad y cuando estás observando lo mismo afuera a cada rato, pues no tiene que ver tanto con afuera, tiene que ver más bien con dentro. Si alguien quisiera que se ahondase más en esto, pues tenemos mucho contenido en YouTube que ustedes pueden ir explorando con respecto a esto de la sombra, con respecto a los reflejos externos o pueden hacer pues la pregunta directa, oigan, ¿a qué se refieren con que tiene que ver con mi interior, no? Y ya pues seguiremos explorando por ahí. Y bueno, pues creo que a mí en lo particular, claro, 2 horas son muy poco tiempo para hablar de un tema tan amplio, porque nos podríamos ir a la música y nos podríamos ir al arte y a la política,
pero creo que en general queda bastante redondo pues el conflicto de separación, de duelo, de resignificación, de amoldamientos que pues un migrante tiene que pasar y pues los eventos y las tácticas que uno puede hacer para hacer esta transición un poquito menos difícil, ¿no? Creo que al menos yo me queda muy claro. No sé si tú tengas algo que agregar. De por sí el proceso de migración es bastante estresante por todos los cambios que implica, como para que lo hagamos más difícil. Es normal que cuando estamos en nuestros países de origen formemos expectativas sobre cómo será nuestra vida en el nuevo país, porque muchas veces la razón por la cual queremos migrar es porque hay cosas en nuestros países que no nos gustan o que no van de acuerdo a nuestros valores o al cómo queremos vivir nuestra vida. Pero cuando llegamos al nuevo país y nos damos cuenta que es cierto que algunos de los elementos que no nos gustaban de nuestros países ya no están presentes, también tiene otras cosas que no esperábamos y que no nos gustan del nuevo país y que no estaban presentes en nuestro país de origen. Cuando esto ocurre, es normal que sintamos tristeza. La tristeza está ahí para recordarnos que la realidad es como es y que entre más nos resistamos, más trabajo nos va a costar adaptarnos. Si nosotros dejamos que la tristeza esté, sentirla, conectarnos con ella, eventualmente se va a disipar y nos va a dar paso a una mayor flexibilidad, una mayor creatividad, y esto nos va a permitir construir una nueva faceta más tranquilamente en el nuevo país. Pero si nos resistimos a sentirnos tristes, si etiquetamos esa tristeza como algo malo, entonces vamos a empezar a pelearnos contra ella y entonces ya no va a ser tristeza, va a ser enojo. Y ese enojo va a mostrarse hacia afuera y hacia adentro. El enojo hacia afuera se va a mostrar cuando empezamos a mostrarnos agresivos o resistentes o romper las reglas del nuevo país porque no estamos de acuerdo. Y eso pues no nos va a ayudar ni a socializar, ni a adaptarnos, ni a integrarnos de mejor manera. O también se puede expresar hacia adentro. Y el enojo hacia adentro sería, empiezo a atacarme a mí por sentirme triste o por sentirme vulnerable o por sentirme enojado o por no saber cómo adaptarme o por no tener las habilidades necesarias para adaptarme al nuevo espacio. Y este proceso normalmente no termina muy bien. Mi recomendación para las personas que estén pasando por este proceso sería, uno, entender que la tristeza va a estar ahí, eso es normal, es parte del proceso y que si la respetas y te conectas con ella sin necesidad de conectarte con tu mente y con todos los pensamientos con las que te bombardea durante ese proceso, la vas a pasar mejor. Segundo, si notas que te estás enojando, más bien tratar de conectar con el miedo que está detrás del enojo en lugar de fusionarte con el enojo. Y para aquellas personas que se hayan movido de su país de origen y que estén en sus primeros 6 meses a un año en este proceso y que se estén notando que la tristeza se presenta con cierta frecuencia, que hay melancolía, que hay mucha ansiedad, que hay picos de ansiedad incluso personas que fueron con sus familias y que están empezando a tener mucho conflicto con su pareja, con sus hijos, que les está costando trabajo, que encuentran la relación con la nueva cultura como muy tirante, como muy desgastante, donde se notan frecuentemente en un discurso del, bueno, pero es que mi país no era así, mi país era mejor en esto, mi país era mejor en aquello, yo no sé para qué me vine, etcétera, que se noten con problemas de sueño, con problemas de alimentación, con problemas de evacuación, con problemas de incluso temas de piel, que estén notando que su piel está muy reseca, que ya le salió caspa o que ya se puso muy grasosa, que ya le salieron ciertas afecciones de la piel y barritos, etcétera, que se noten, y este es un indicador bien importante. Si te estás notando desorientado, no solamente con el tema del quién soy, a dónde voy en la vida, no solo ahí, sino con el tema de frecuentemente sales, o sea, ya llevas tiempo en ese contexto y sales y hay momentos donde te desorientas, te pierdes o momentos donde te despiertas y todavía se te olvida que estás en el nuevo país o que si sigues en tu país natal. Si estás notando dolores de cabeza frecuentes, irritabilidad, ansiedad, depresión y desorientación, busca ayuda. Puedes buscarlo como
pérdida del migrante, puedes buscarlo como duelo migratorio, puedes buscarlo como síndrome de Ulises, puedes buscarlo como estrés aculturativo, puedes buscarlo como abandono de referentes culturales. Busca estos conceptos, eh, empieza a investigar, revisa los síntomas. El primer paso para poder trabajar algo es entenderlo. Entonces, obsérvalo y busca estrategias. Acércate a grupos. Casi todos los países tienen grupos de ayuda completamente gratuitos donde puedes acercarte con otros migrantes que pudieran ser de tu mismo país de origen, para que puedas platicar lo que estás viviendo y que las personas o el grupo te den recursos de ayuda. Evidentemente también, si necesitas apoyo, puedes contactarme directamente, claro que sí. Y si esto no te es posible, no lo dejes en saco roto. Busca entender lo que te está pasando y busca acercarte a un grupo donde puedas hablar del tema y obtener recursos. No lo dejes pasar, porque si vives demasiado tiempo con estos síntomas, te vas a quemar. Te va a ocurrir el efecto de burnout. Y el burnout te va a llevar a baja de interés, cero energía, cero motivación, cero creatividad, te va a llevar incluso a falta de empatía, te va a llevar incluso a un proceso de ya no quiero comer, ya no quiero dormir, no tomar agua, incluso puede llevar a confusión de ideación suicida, etcétera. Entonces, si estás viviendo estos síntomas, por favor, paso número 1, investiga sobre el tema. Y paso número 2, si cumples con todos estos síntomas, busca ayuda. No lo dejes pasar. Esa sería mi única recomendación final, mi hermano. Agradecerte como siempre el que pudieras permitir este espacio, y pues bueno, lo dejo ya en tus manos. Encantado, mi amigo. Quizá para una siguiente ocasión, y ahorita me viene a la mente, hablar un poquito sobre lo que viven los niños de familias migrantes. No estoy hablando precisamente de los niños de 6 para abajo, porque son demasiado plásticos. Más bien yo estoy hablando de unos 7 años para acá, porque también la deben de vivir bien grueso, ¿no? Creo que eso nos da para un tema aparte. Te lo quería dejar por si quieres hacer un comentario mínimo al respecto o nos vamos en otro video hablamos de esto. ¿Qué opinas? O sea, podemos hablar en otro video. De entrada, el proceso es el mismo. Bien, Solamente que ahí lo importante, y ya lo platicaremos más a detalle, pero lo importante es que si este niño se mueve con sus padres, haya ciertos rituales que ocurrían con sus padres en su país de origen que se sigan replicando y que haya dinámicas similares. Porque así como yo le bien. daba sugerencia, ¿no? A las personas que estén transitando este proceso y que se construyan sus propios rituales y que se lleven sus propios anclajes, también es importante que, como los niños no lo pueden hacer por sí mismos, nosotros hacerlo por ellos. Que se lleven el osito favorito, que se lleven el aroma al que olían la no sé qué, que se lleven ese tipo de estímulos que los hacen sentir contenidos y que por lo menos algo dentro de su realidad no cambió. Y ya los detalles, si quieres, los platicamos la próxima sesión. Los platicamos en la que sigue. Pues nada, solo agradecerte, gracias por tu tiempo, por meterte a buscar todos estos términos y cosas que, bueno, siempre estás muy al día y eso te lo agradezco muchísimo. Y nada, que sigan aquí con nosotros, métanse a las listas de reproducción que hay en YouTube, échenle un ojo a todo el contenido y sobre todo comenten. Manden sus preguntas, que se muevan las redes sociales, se lee todo lo que se puede. Afortunadamente han llegado pues miles, gracias a todos, han llegado miles de comentarios, tratamos de abarcarlo todo, entonces no, si tienen algo así que sea muy importante para ustedes y que no se les dé respuesta, insistan, simplemente insistan y ahí estaremos, ¿no? Y sobre todo mi amigo Manuel. Muchísimas gracias por todo y Muchas gracias. Y excelente. gracias a todos porque ya llegamos a casi 20,000 en TikTok y estamos subiendo en YouTube y en Facebook. Muchísimas gracias a los que me brindan de su atención, nos brindan de su atención para estas conversaciones y para el contenido que se comparte en las distintas redes. Muchísimas gracias.
Así sea, mi amigo. Muy, iba a decir noches, pero bueno, pues muy buenas la hora que les esté tocando Sí, verlo. Saludos a todos. muchísimas gracias. Chao, chao.